A los 62 años, cuando muchos creen que ya está todo dicho, todo vivido y todo perdonado, Alaska suelta una frase que atraviesa como un rayo cualquier conversación cómoda. He perdonado infidelidades, pero la deslealtad nunca la perdonaría, y en esa sentencia breve pero afilada se condensa no solo una experiencia sentimental, sino toda una filosofía de vida construida a golpe de escenarios, focos, amistades traicionadas, amores intensos y una identidad forjada en la libertad más absoluta. No es una frase lanzada al aire para provocar titulares fáciles, ni una confesión diseñada para alimentar el morbo. Es, más bien, el reflejo de alguien que ha aprendido a diferenciar entre el error humano y la ruptura del pacto esencial que sostiene cualquier relación, sea de pareja, de amistad o profesional. Porque si algo ha caracterizado su trayectoria es la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, incluso cuando esa coherencia le ha pasado factura o la ha colocado en el centro de la polémica. Cuando habla de infidelidades, no lo hace desde la ingenuidad ni desde la pose, sino desde la experiencia acumulada de décadas compartiendo su vida con otra persona, entendiendo que el deseo puede ser volátil, que la carne es débil y que las circunstancias a veces empujan a errores que no siempre implican la demolición total de un vínculo. Pero cuando menciona la deslealtad, su tono cambia, se endurece, porque ahí ya no se trata de un desliz puntual, sino de una quiebra profunda de valores, de un acto consciente que socava la confianza y convierte cualquier relación en un terreno inestable. Para ella, la infidelidad puede ser un acto físico, incluso impulsivo. La deslealtad, en cambio, es una decisión moral. Y en esa distinción se revela una visión del amor que no es romántica en el sentido edulcorado, sino realista y casi estratégica. A lo largo de su vida pública, siempre ha defendido la libertad individual dentro de la pareja, la importancia de no asfixiar ni ser asfixiada, de construir un proyecto común sin perder la identidad propia. Esa idea, que en los años 80 sonaba revolucionaria, hoy parece más asumida, pero sigue siendo difícil de practicar. Porque amar sin poseer exige una madurez que no todos alcanzan, y perdonar una infidelidad requiere separar el orgullo herido del análisis frío de lo que realmente se ha roto. Ella misma ha reconocido que el amor no es una película ni una promesa eterna blindada contra cualquier fallo, es un acuerdo que se renueva cada día y que se sostiene en algo mucho más frágil que la pasión, la lealtad. La lealtad implica estar cuando las cosas se complican, no utilizar la información íntima de él. Otro como arma arrojadiza, no traicionar la confianza depositada, no jugar en contra del proyecto común por interés propio. Por eso, cuando afirma que podría perdonar una infidelidad pero jamás una deslealtad, está estableciendo una jerarquía de valores que sorprende a quienes reducen todo a lo sexual. En su universo, el cuerpo puede equivocarse, pero el corazón y la cabeza no deberían conspirar contra quien camina a tu lado. Esa visión no nace de la teoría, sino de una biografía marcada por la exposición constante. Vivir bajo el escrutinio público implica enfrentarse a rumores, especulaciones y titulares que magnifican cualquier grieta. Aprender a distinguir lo que es ruido externo de lo que realmente amenaza la relación es una habilidad que se adquiere con el tiempo. Ella ha sabido blindar su intimidad sin convertirla en un tabú, hablando cuando ha querido y callando cuando lo ha considerado necesario. Y en ese equilibrio también se percibe la lealtad como valor supremo, no alimentar el circo a costa de quien comparte tu vida, no utilizar el dolor privado como espectáculo. A sus 62 años, lejos de adoptar una postura cínica, se muestra serena, incluso pedagógica. No idealiza la infidelidad ni la justifica, pero la contextualiza. Entiende que las relaciones largas atraviesan etapas, que las personas cambian, que el deseo fluctúa. Lo que no cambia, o no debería cambiar, es el compromiso básico de no traicionar la confianza. Porque cuando la deslealtad se instala, ya no hay suelo firme sobre el que reconstruir. Esa es la diferencia fundamental. Una infidelidad puede doler, pero puede trabajarse, la deslealtad dinamita los cimientos. Su forma de expresarlo conecta con una generación que ha vivido transformaciones profundas en la manera de entender el amor. Ella fue pionera en defender modelos menos convencionales, en cuestionar la moral rígida y en apostar por la autenticidad. Sin embargo, esa libertad nunca significó ausencia de límites. Al contrario, cuanto más libre es una relación, más importante se vuelve la confianza mutua. No se trata de vigilar ni de imponer, sino de respetar. Y el respeto, para ella, está íntimamente ligado a la lealtad. A lo largo de su carrera, ha demostrado una fidelidad férrea a sus principios estéticos y personales. Nunca se ha traicionado a sí misma para encajar en lo que otros esperaban. Esa coherencia se traslada también a su vida sentimental. Perdonar una infidelidad puede ser un acto de amor, pero también de inteligencia emocional. Evaluar si el vínculo merece una segunda oportunidad,
si el error fue circunstancial o síntoma de algo más profundo. En cambio, la deslealtad implica una intención de dañar o de beneficiarse a costa del otro, y ahí ya no hay margen para la indulgencia. Su frase, tan directa, también funciona como declaración de límites. En un mundo donde a menudo se trivializa todo y se confunden los conceptos, ella establece una línea clara. No todo es lo mismo, no todo tiene el mismo peso. Y esa claridad es fruto de los años. A los 62, se permite hablar sin filtros innecesarios, sin miedo a que la juzguen por no ajustarse a una moral tradicional o a una visión romántica idealizada. Su discurso invita a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a perdonar y qué no, qué consideramos traición y qué simple error humano. En tiempos de relaciones líquidas y compromisos frágiles, reivindicar la lealtad suena casi subversivo. Pero en su boca no es una consigna moralista, sino una conclusión vital. Ha vivido lo suficiente para saber que la perfección no existe, que las personas fallan, que el amor no es una línea recta. Sin embargo, también sabe que sin un mínimo de honestidad y coherencia, cualquier proyecto compartido se convierte en una farsa. Cuando habla, no lo hace desde el resentimiento, sino desde la experiencia. No hay rastro de victimismo en sus palabras, sino una aceptación madura de lo que implica amar durante décadas. Amar es arriesgarse, es exponerse, es confiar. Y la confianza es un cristal delicado, puede astillarse y repararse, pero si se pulveriza por completo, ya no hay pegamento que valga. Su reflexión trasciende lo sentimental y se adentra en lo ético. La deslealtad no solo afecta a la pareja, es un rasgo de carácter. Alguien desleal puede serlo en distintos ámbitos, en la amistad, en el trabajo, en la familia. Por eso resulta tan intolerable. Porque no es un impulso momentáneo, sino una forma de actuar. Ella, que ha sobrevivido a modas, críticas y cambios de industria, sabe reconocer la importancia de rodearse de personas fiables. En su trayectoria artística, la lealtad ha sido un valor clave. Equipos que se mantienen, colaboraciones duraderas, vínculos que resisten el paso del tiempo. Esa misma exigencia la aplica a su vida privada. No pide perfección, pero sí coherencia. No exige exclusividad absoluta como dogma incuestionable, pero sí honestidad radical. Su manera de entender el perdón también es interesante. Perdonar no significa olvidar ni minimizar el daño, sino decidir conscientemente que el vínculo merece una nueva oportunidad. Es un acto de voluntad que implica diálogo, autocrítica y compromiso renovado. Pero ese proceso solo es posible si ambas partes reconocen el error y trabajan para que no se repita. La deslealtad, en cambio, suele ir acompañada de engaño persistente, manipulación o doble vida, y ahí el terreno se vuelve pantanoso. A lo largo de su vida, ha defendido la importancia de hablar claro, de no vivir atrapada en lo que otros esperan. Esa franqueza es la que se refleja en su sentencia. No pretende dar lecciones universales, sino compartir su propio límite. Y al hacerlo, conecta con muchas personas que quizá han sentido lo mismo pero no lo habían formulado con tanta precisión. En el fondo, su frase es una invitación a revisar nuestras prioridades afectivas. ¿Qué nos duele más? ¿El acto puntual o la traición sostenida? ¿El desliz físico o la mentira prolongada? Ella lo tiene claro. Y esa claridad, lejos de endurecerla, parece haberle dado una serenidad que solo se alcanza cuando uno se conoce a sí mismo. A los 62, no necesita demostrar nada. Su trayectoria habla por ella. Pero cada vez que abre la boca para reflexionar sobre el amor, lo hace desde un lugar honesto, sin disfraces. En una sociedad que a menudo reduce las relaciones a titulares sensacionalistas, escuchar una distinción tan matizada resulta casi refrescante. Porque no todo es blanco o negro, no todo se mide con el mismo rasero. Perdonar puede ser un acto de fortaleza, pero también saber cuándo no perdonar es una forma de amor propio. Y ahí radica quizá la enseñanza más profunda de sus palabras. La lealtad no es una cadena que aprisiona, sino el hilo invisible que sostiene cualquier vínculo que aspire a durar. Sin ese hilo, todo se deshilacha. Con él, incluso las costuras más tensas pueden reforzarse. Esa es la convicción que transmite cuando afirma, sin titubeos, que las infidelidades pueden tener perdón, pero la deslealtad jamás. Y cuando uno la escucha profundizar en esa idea, entiende que no se trata de una frase aislada lanzada para generar impacto,
sino de una conclusión meditada que ha ido tomando forma con los años, con las experiencias acumuladas y con las cicatrices invisibles que solo deja el tiempo. Alaska no habla desde la teoría ni desde un manual de autoayuda, habla desde la práctica de haber construido una vida en pareja larga, sólida y expuesta, donde cada paso ha estado bajo el foco y cada rumor ha tenido el potencial de convertirse en tormenta. Esa exposición constante obliga a desarrollar una piel gruesa, pero también una brújula interna muy afinada para distinguir lo esencial de lo accesorio. Y en esa brújula, la lealtad ocupa el norte absoluto. Porque cuando ella diferencia entre infidelidad y deslealtad, está trazando una línea que no todo el mundo es capaz de ver. La infidelidad puede ser un acto físico, incluso un error nacido de la debilidad, del ego o del desgaste momentáneo. Puede surgir en un contexto de crisis, de inseguridad, de necesidad de reafirmación. No deja de ser dolorosa, no deja de herir el orgullo y la confianza, pero puede analizarse, hablarse, contextualizarse. La deslealtad, en cambio, implica una ruptura mucho más profunda. Es actuar en contra del otro de forma consciente, es traicionar la confidencia, es utilizar la vulnerabilidad compartida como arma, es sostener una mentira mientras se mantiene una fachada. Eso, para ella, es imperdonable porque dinamita el pilar fundamental de cualquier relación duradera. A lo largo de su trayectoria, siempre ha defendido la libertad individual como parte indispensable de la pareja. No cree en la posesión ni en la vigilancia constante, no cree en convertir el amor en una jaula. Esa visión, que ha mantenido desde sus años más transgresores hasta hoy, implica asumir que la otra persona es un ser autónomo, con deseos y contradicciones propias. Y cuando uno acepta esa autonomía, también acepta que puede haber errores. Pero aceptar errores no significa aceptar traiciones estructurales. Hay una diferencia entre tropezar y empujar deliberadamente al otro al vacío. En su manera de hablar del amor hay una mezcla de romanticismo lúcido y pragmatismo casi filosófico. No idealiza la pasión eterna ni promete cuentos de hadas. Sabe que las relaciones largas pasan por etapas de euforia, de rutina, de crisis y de reconstrucción. Sabe que el deseo no es una línea ascendente constante, que a veces se apaga y vuelve a encenderse, que necesita cuidados. Pero también sabe que la confianza, una vez fracturada de manera profunda, es muy difícil de restaurar. Y por eso su frase resuena con tanta fuerza, porque pone el foco en la ética del vínculo más que en el impulso del cuerpo. En el mundo en el que ha vivido, rodeada de fama, tentaciones y una industria donde lo efímero es norma, mantener una relación estable durante décadas no es algo que ocurra por casualidad. Requiere acuerdos claros, conversaciones incómodas y una sinceridad que a veces duele. Ella ha explicado en más de una ocasión que el secreto no es la perfección, sino la comunicación constante y el respeto. Y el respeto está íntimamente ligado a la lealtad. No se trata solo de no acostarse con otra persona, se trata de no traicionar el proyecto común, de no sabotear lo que se ha construido juntos por un impulso egoísta. Cuando afirma que ha perdonado infidelidades, no lo hace con tono de mártir ni de víctima resignada. Lo dice desde la convicción de que el perdón puede ser una herramienta poderosa si existe arrepentimiento real y voluntad de cambio. Perdonar no es debilidad, a veces es fortaleza y visión a largo plazo. Es entender que una relación no se reduce a un solo acto, que la historia compartida pesa más que un error puntual. Pero ese perdón tiene límites muy claros. Si detrás de la infidelidad hay una estructura de engaño, manipulación y desprecio, entonces ya no se trata de un desliz, sino de una deslealtad encubierta. La deslealtad, en su discurso, aparece como algo casi moralmente inaceptable porque afecta a la esencia de la confianza. Y la confianza no es solo creer que el otro no te va a fallar físicamente, es saber que no te va a exponer, que no va a hablar mal de ti a tus espaldas, que no va a utilizar tus debilidades en tu contra, que no va a poner sus intereses por encima del compromiso compartido sin al menos afrontarlo con honestidad. Esa es la herida que no cicatriza fácilmente. Esa es la línea roja. También hay en sus palabras una reivindicación del amor adulto. A los 62 años, no habla desde la intensidad adolescente ni desde la dependencia emocional. Habla desde la elección consciente de compartir la vida con alguien sabiendo que esa persona es imperfecta,
igual que ella misma lo es. Esa mirada madura permite entender que el amor no es posesión, sino pacto. Y todo pacto se basa en reglas explícitas o implícitas. Si esas reglas se rompen sin diálogo ni responsabilidad, el pacto deja de tener sentido. En un contexto social donde muchas veces se equipara infidelidad con catástrofe irreparable y donde el discurso público tiende al dramatismo, su postura introduce un matiz interesante. No todo engaño es igual, no todo error tiene el mismo peso. Hay que analizar las circunstancias, la intención, la actitud posterior. Pero hay algo que no admite negociación: la lealtad entendida como coherencia entre lo que se promete y lo que se hace. Ella misma ha sido un ejemplo de lealtad a su propia identidad. Desde sus inicios rompió moldes, desafió convenciones y se mantuvo fiel a su estética y a su forma de pensar incluso cuando eso implicaba incomprensión. Esa coherencia personal se traslada inevitablemente a su manera de entender las relaciones. No podría tolerar en lo íntimo lo que nunca ha tolerado en lo público: la traición a los propios principios. Cuando habla, además, lo hace sin rencor visible. No hay en su tono una cuenta pendiente ni un ajuste de cuentas. Hay reflexión. Hay aprendizaje. Es como si estuviera compartiendo una conclusión a la que ha llegado después de muchas conversaciones internas, después de analizar lo que realmente duele y lo que, con el tiempo, puede relativizarse. Y esa capacidad de relativizar también es fruto de la edad. Con los años, uno entiende que no todo merece una guerra, que no todo error es definitivo. Pero también aprende a identificar aquello que sí es innegociable. En su caso, la deslealtad no solo afecta a la pareja, afecta a la idea misma de compañerismo. Para ella, la persona que comparte su vida es, ante todo, un aliado. Alguien con quien enfrentar el mundo, con quien compartir éxitos y fracasos. Si ese aliado se convierte en adversario oculto, la relación pierde su sentido más profundo. Por eso esa traición no tendría perdón, porque no es solo una falta sentimental, es una ruptura del equipo. Su reflexión también invita a cuestionar la rigidez con la que a veces juzgamos las relaciones ajenas. Cada pareja establece sus propios límites, sus propias normas, sus propios acuerdos. Lo que para unos es imperdonable, para otros puede ser negociable. Ella no impone su visión como universal, simplemente expone la suya con claridad. Y esa claridad es casi pedagógica, porque obliga a pensar dónde están nuestras propias líneas rojas. En tiempos de redes sociales, donde las infidelidades se convierten en espectáculo y la intimidad se expone sin pudor, reivindicar la lealtad como valor supremo suena casi contracultural. Porque la lealtad implica discreción, implica no convertir los conflictos en contenido, implica proteger al otro incluso en los momentos de enfado. Esa protección mutua es, en el fondo, una forma de amor. A sus 62 años, lejos de adoptar un discurso amargo, transmite serenidad. No habla desde el dolor reciente, sino desde la experiencia digerida. Y quizá por eso sus palabras impactan tanto. Porque no suenan a reproche, sino a conclusión firme. Ha visto lo suficiente, ha vivido lo suficiente como para saber que merece la pena salvar y que no. En el fondo, su frase resume una ética afectiva muy clara: el amor puede sobrevivir a un error, pero no puede sobrevivir a la traición consciente y sostenida. El deseo puede ser inestable, pero la lealtad debería ser constante. Y cuando esa constante desaparece, el edificio entero se tambalea. Así, cuando pronuncia esa sentencia con aparente sencillez, lo que está haciendo es reivindicar el respeto como base irrenunciable. No un respeto superficial, sino profundo. El respeto que implica no jugar con la confianza del otro, no mentir sistemáticamente, no construir una doble vida. Ese respeto que convierte a dos personas en compañeros reales y no en simples socios circunstanciales. Y mientras el mundo sigue debatiendo sobre modelos de pareja, fidelidades abiertas o cerradas, acuerdos flexibles y nuevas formas de amar, ella aporta una idea que trasciende modas. Sin lealtad no hay proyecto común posible. Todo lo demás puede hablarse,
negociarse, incluso perdonarse. Pero la deslealtad, esa grieta moral que rompe la confianza desde dentro, es un punto de no retorno. Quizá por eso, al escucharla, uno no percibe escándalo, sino convicción. No hay dramatismo exagerado, sino límites claros. Y en esa claridad reside su fuerza. Porque amar, al final, no es solo sentir, es elegir cada día ser leal a la persona que camina a tu lado. Y esa elección, consciente y reiterada, es la que ella considera verdaderamente sagrada.